placer estar esta mañana aquí con ustedes. Muchas gracias. Vamos a... Hola, buenos días, Alejandro. Hoy vamos a tratar el tema de razonamiento e intención. Intención. Y bueno, pues está casi comenzando creo que es la segunda clase, ¿no? De este diplomado. Sí, va. Entonces, la primera la tuvieron con el doctor Juan Abelardo, ¿es así? Él abre este diplomado que es el que él coordina y ya después nos distribuimos estas clases. Bueno, pues cuando tratamos de conectar estas tres ideas, me refiero a razonamiento, intención y pensamiento crítico, obviamente hay la necesidad, de distinguir, sobre todo eso, distinguir. Me imagino que a lo largo de este diplomado ustedes tendrán que hacer ese ejercicio. Yo lo veo como un gran mapa mental en el cual, por ejemplo, tendrán que situar la diferencia, por ejemplo, entre pensamiento y razonamiento. Y claro, el hecho de que en la segunda clase estemos hablando de razonamiento, eso nos previene bastante sobre cuál es la expectativa que el programa y que uno como estudioso de esos temas tendría que abordar, ¿no? ¿Y por qué vamos a hablar de razonamiento en un diplomado sobre pensamiento crítico, ¿no? Esa sería como la cuestión, ¿no? El binomio razonamiento-intención es un binomio que tiene una peculiaridad, ¿no? O sea, es decir, no es simplemente unir dos ideas que podrían tener alguna relación, sino que algún tipo de filosofía o de planteamiento filosófico necesariamente atribuye al acto humano estas dos facultades, aunque también la podemos encontrar intención bajo otros nombres, como es el caso de voluntad. Ustedes se recordarán la vieja alegoría socrática sobre el carro alado, donde justo un cochero tira de dos caballos, uno la razón, otro la voluntad, o en este caso la intención. Igual habría que descubrir si en cada caso, me refiero a cada postura filosófica, intención equivale o es sinónimo de voluntad, pero bueno, estamos justo empezando y explorando. Por cierto, ustedes me pueden detener en el momento que deseen. Esta clase pretende ser constructivista o pedagogía colaborativa. Quien ya ha estado conmigo lo sabe, pero bueno, lo reitero, pueden hacer uso del chat o incluso pueden abrir su micro y decir, pero este complemento o hay este libro o esta lectura, y eso hará mucho más interesante la clase. Bueno, entonces estamos ahora justo conectando cosas y a mí me gusta siempre comenzar un poco con esta provocación, ¿no? Que es la de si el razonamiento tendría una especie de mayor prestigio que pensamiento, que es una discusión justamente situada o contextualizada en el plano de lo que llamamos filosofía latinoamericana o pensamiento latinoamericano. Ahí está el tema, ¿no? Pareciera que la razón es un concepto occidental que, o sea, a pesar de que yo ya expliqué que es una facultad, en términos semióticos, razón adquiere una especie de preeminencia como facultad frente a otras muchas facultades que tenemos los seres humanos.
Y aquí, pues, como en muchos otros casos, conviene hacer una especie de ejercicio relacionado con la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, ¿qué sentimos nosotros cuando escuchamos la palabra razón o razonamiento? Sentimos como una especie de atracción, de mayor rigor, de mayor seriedad, de mayor formalidad. Y, y entonces parece que en algún momento la palabra razón o razonamiento funciona como una especie de falacia de autoridad, ¿no? O sea, si se antepone a algo la razón, parece que fuera una especie eh, de ejercicio mucho más certero, mucho más seguro, eh, mucho más ortodoxo. Estoy utilizando adjetivos a propósito, o sea, muy bien pensados, porque de alguna forma eh, podríamos hablar de un tipo de falacia racionalista, ¿no? Entonces vuelvo al planteamiento inicial, en el que en la segunda clase, en un diplomado sobre pensamiento crítico, nos pongan razonamiento o razón, parece que nos genera una problematización muy particular y peculiar, ¿no? Entonces parece que la razón tiene una confección, tiene un desarrollo histórico en Occidente ligado a una especie de superioridad cultural, ¿no? Es decir, habría personas que tienen más posibilidad y capacidad de razonar que otras. ¿Sí? Y de ahí parece que, aunque esto se establece como una especie de regla segura en términos hermenéuticos, ¿no? O sea, a mayor razón, mejor argumento, también se establece paradójicamente esa es la paradoja de Occidente, casi hasta para escribir una tesis de doctorado, un libro, ¿no? Se establece también como un sistema autocrático. A ver si lo logran percibir, ¿no? A mayor razón, mejores argumentos. Ante mejores argumentos, más posibilidad de dirigir, de tener poder, de controlar, de dictar, de sentenciar. ¿Sí? O sea, parece que hacemos como una especie de conclusión apresurada cuando nos enfrentamos o nos encontramos ante razón o razonamiento, ¿no? E incluso ayer estábamos haciendo un ejercicio bien interesante a propósito del concepto de modo honesto de vivir. Y volvemos a hacer nuestro ejercicio de inteligencia emocional. ¿Por qué modo honesto de vivir puede ser subjetivo y razonamiento no? O razón no. Cuando nos topamos en un ejercicio hermenéutico de alguna autoridad o de algún juez, ¿no? O de alguna jueza, ¿no? Que nos dice y que dio mayores razones o que dio razones, no nos parece subjetivo ese concepto, pero modo honesto de vivir sí. O sea, si yo les digo, estoy dando razones, ustedes, no, entonces sí es algo serio, ¿no? ¿Sí me explico? Pero si yo les digo, mi intención es la de, entonces se encienden los focos amarillos, porque entonces estamos ya entrando en un terreno de subjetividad, como si la razón no fuera subjetiva, como si la razón per se fuera objetiva, como si necesariamente quien razona hace un ejercicio de neutralidad o imparcialidad. No sé si se percibe este tema, ¿no? Cuando en realidad, justo ahí está, digamos, la paradoja, cuando en realidad la razón no funciona de manera aislada o de manera desarticulada a las otras facultades, ¿no?
está siempre ligada necesariamente, o sea, es una facultad que hace un ser humano, no un autómata. ¿Cuál es la razón? La razón es de tipo histórico-filosófico, ¿no? Es decir, nuestra tradición filosófica es estoica. Hay un estoicismo que ha llevado a la modernidad occidental a presumir que las personas que son ecuánimes, y utilizamos un montón de conceptos o de sinónimos, discretas, ¿no?, que tienen arbitrio, son capaces de exentarse de la influencia de las demás facultades y solo razonar. No sé si seguramente antes de esta clase no lo habían pensado, ¿no? Porque la razón tiene tanto prestigio que no la cuestionamos. Pero yo ya en 2 oportunidades en esta misma clase he estado haciendo un ejercicio empírico con ustedes. Les he dicho, les he sugerido, utilicen su inteligencia emocional. ¿Qué sienten cuando escuchan razón? Pero cuando yo digo qué sienten, estoy diciendo también qué piensan. O alguien dice, ¿qué sentipiensan? ¿No? Porque hay el sentipensamiento, ¿no? Entonces, resulta que para esta generación en concreto, que nos asumimos como posmodernos, y que vaya usted a saber qué significa eso, pero al menos sabemos significa no quiero seguir siendo moderno, ¿no? O estoy viendo que la modernidad se exacerbó a una dimensión que ya nos afecta, ¿no? Nos damos por primera vez en la historia permiso de criticar a la razón. Porque fíjense que cuando se hizo la Revolución Francesa, esta historia es muy evocativa, muy ilustrativa de lo que estoy diciendo. Cuando se hace la Revolución Francesa, pues hay un grupo de intelectuales liberales que perciben perfectamente cuál puede ser la salida a un statu quo que no les convenía, que no les acomodaba, ¿no? Porque por más esfuerzos que hicieran, la famosa meritocracia, ¿no? O sea, es decir, por más esfuerzos que hicieran de prepararse, de conocer, de leer, de acceder, no iban a poder estar dentro de la esfera de poder en tanto que no tenían la estirpe ni la sangre necesaria. Entonces tenían que derrocar un sistema aristocrático, monárquico, basado en la sangre y en la herencia, para pasar a otro modelo, ¿no? Entonces, y eso pasó igual en la guerra, en la lucha de independencia en México, ¿no? Asusan al pueblo para que en nombre de ellos hagan la revolución. Esa es como la paradoja de la revolución, ¿no? Y entonces la gente sale a las calles a hacer la revolución y mientras que los intelectuales se quedan atrás, ¿no? Se quedan atrás empujando, hay muchas expresiones, ¿no? Carne de cañón, ¿no? Es la historia, bueno, a ellos les toca, ¿no? Pero ya desde ahí hay un planteamiento, si ustedes lo miran, ilustrado, ¿no? Yo me quedo atrás porque yo valgo más que tú en tanto que yo he llegado a estas conclusiones y he razonado, ¿no? ¿Por qué digo que es un elemento, o sea, una cuestión muy evocativa? Porque cuando el pueblo irrumpe en la Bastilla, saca a los presos de ahí, ¿no? Y de ahí toda la turbamulta va hacia Notre Dame, porque pues, se les ocurre, y quizá con cierta razón, pues que el poder eclesiástico pues es algo que primero hay que derrocar y algo que está produciendo justo ese efecto, ese fenómeno irracional, ¿no?
van hasta Notre Dame, irrumpen en la catedral, defenestran las estatuas e imágenes religiosas que están ahí, y uno de estos ilustrados franceses le pide a una prostituta que suba al altar, ¿no? Y él grita, ¿no? Dice, he aquí la diosa razón, adorémosla ahora, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Y, o sea, obviamente puede significar muchas cosas, pero en términos de razonamiento, intención, pensamiento crítico, ¿no? Seguimos, digamos, en esa triada, ¿no? Pues significa que, de alguna forma, el parámetro, el punto de partida, la base de la construcción de lo que vendrá, tendrá estas características, ¿no? O sea, no más un sistema de pensamiento ligado a lo religioso, ¿no? Sino un pensamiento profano, pero basado en la razón. Si yo no les hubiera dicho todo lo que les dije anteriormente, ustedes hubieran dicho, claro, es una simbología adecuada, ¿no? Correcta, que nadie contrastó ni contestó, porque se entendía que efectivamente, bueno, así se entendía, que de alguna forma hasta ese momento no había dominado o no había tenido preeminencia la razón, y que ahora la tendría como, fíjense, como el origen de todo acto público, de toda la vida pública. Y claro, de alguna manera con una especie de, ¿cómo le podemos decir?, de apropiación de la cultura clásica. O sea, era la razón grecolatina. Por eso a eso le llamaron renacimiento, ilustración. No sé si haya sido un poco sintomático, a propósito, apresurado, el que esto se haya hecho entre en serio y en broma, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que hayan sido dicho esto el 9 de marzo puede ser interesante, hayan sido los varones los que le piden a una mujer, ¿no? Que sufría violencia, seguramente muchísima violencia, una prostituta, encarne a la razón, tenga algo, pues, de irónico o satírico, no sé si me explico, ¿no? Yo creo que ahí tiene una simbología que no me atrevo ni siquiera a, pues, a analizar, porque me parece que la razón occidental, a ver, esto no lo había dicho, pero seguro hay hasta bibliografía. La razón occidental tiene mucho de patriarcal, ¿no? Algo de erotismo, ¿no? Algo de sadismo incluso. Y es un concepto que somete, es un concepto que sodomiza. Hoy estoy inspirado. O sea, ustedes imagínense a Colón así como nos lo presentan incluso en la cinematografía, ¿no? En 1492, encarnado por Gerard Depardieu, ¿no? Pisa tierras y ve a unas personas, pues como se representa, los taínos, por ejemplo. Además sabemos muy poco de los taínos, pero eran un pueblo súper guerrero y muy echado para adelante. Pero, o sea, esta imagen, ¿no? Colón ahí con estas ropas en las que se les representa, ¿no? Así, pues muy suntuosas,
con un estandarte. No creo que haya sido así, tenían mucho tiempo en el mar. Yo creo que llegó demacrado eso, pero bueno, en el imaginario está así, posando su estandarte en la playa, ¿no? Y entonces viendo a estas personas, diciéndoles que, porque ese era el famoso requerimiento, ¿no? O sea, para que funcionara la, 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 la apropiación de esas tierras, tenían que ser actos de acuerdo al derecho de la época de apropiación, ¿no? De señalar que eso era. Pero yo me imagino, o sea, este acto de, pues lo voy a, así, prepotencia, ¿no? Es un acto de prepotencia. Yo soy superior a ti y tengo derecho a someterte, porque yo tengo más razón que tú. Yo establezco el parámetro de lo racional. Entonces parece que, fíjense qué interesante, parece que la intención tiene una función ancilar de la, en la razón. O dicho de otro modo, se subsume. O sea, nadie pregunta cuál es la intención, en tanto que es racional el acto, ¿no? O, mejor dicho aún, supuestamente racional. Y de ahí hasta hoy parece que estamos justamente eso, ocultando intenciones a través de razonamientos. A ver, ¿qué les parece? Dice Alejandro, no sería más sencillo suponer que el calor del momento, la mujer escogida es el mismo género que la razón femenino. Sí, claro, o sea, sí, sí, Alejandro, pues estoy un poco así como jugando con los elementos, ¿no? Porque, ¿por qué no un hombre y le dije el razonamiento, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, fíjense, ¿no? Para dar más, más tema de conversación, como dicen, ¿no? En la argumentación jurídica, donde se utiliza constantemente el concepto, la idea de razón, ¿no? Se ve como un duelo viril, dos machos que se enfrentan a zorrajarse argumentos, ¿no? Y gana el que somete al otro, el que le dice el mejor argumento, el argumento que lo destruye. ¿No? Eso contrasta mucho, a ver si en esta metáfora que estoy utilizando se percibe, ¿no? Contrasta mucho con una tendencia que tenemos nosotros en América Latina, hablar de cultura compositiva. Ahí se percibe muy bien el tema de la razón. Frente a un modelo occidental implícito en la argumentación jurídica que dice, gana el que tiene más razón, y el que tiene más razón tiene que someter necesariamente al que no la tiene, frente a un modelo en que dice, no, y no nos podríamos poner de acuerdo, o sea, no podría ser que todos ganemos, o sea, no podríamos generar consensos, no podríamos utilizar, decimos, medios alternos de solución de conflictos, no podríamos mediar. No, alguien tiene que someter a alguien. ¿Ya vieron? Alguien tiene que ser el inteligente y alguien más tiene que ser el estúpido. Eso no la razón sodomita, ¿no? O sea, sádica. A mí me parece que sí. O sea, lo que yo quiero decir aquí es que en algunas prácticas del derecho, a la razón se le pone como
un elemento, como un concepto de sometimiento, que me parece es un análisis, yo se lo estoy proponiendo, podemos hacer muchos tipos de análisis, ¿no? O sea, esta es la interesante de un diplomado en pensamiento crítico, ¿no? Que podemos hacer un ejercicio realmente de pensar críticamente, ¿no? Es lo que yo creería, ¿no? Entonces, pensamiento crítico como una especie de herramienta, fíjense qué interesante, para, para deconstruir, que es la palabra que utilizamos como generación, un concepto como el de razón que es altamente colonialista. Y aquí lo voy a demostrar, ¿no? En tanto que la razón es occidental y es patrimonio de Occidente, ¿no? Y se justifica a través de una serie de figuras a través del tiempo que conectan a esa generación revolucionaria con ese pasado clásico grecolatino. De ahí se establece una especie de estándar o paradigma sobre qué es lo racional. Dije yo en términos de estoicismo, ¿no? O sea, es la racionalidad socrática, donde dice Sócrates, yo controlo absolutamente mis emociones. No hay manera de que mis emociones permeen en mis decisiones. Mis decisiones son tomadas absolutamente desde mi razonamiento, ¿no? Y bueno, ahí estaría interesante ese ejercicio, ¿no? Porque, bueno, de hecho, hay una parodia que a mí me encanta mucho en La noche de Boris Grushenko de Woody Allen, ¿no? Donde Woody Allen hace un soliloquio sobre todos estos clichés ligados a la filosofía socrática. Y entonces él empieza a hacer esto del silogismo, ¿no? Y llega a una conclusión pues muy exótica, porque dice, bueno, a ver, eh, Sócrates decía que, bueno, sí, controlaba sus emociones, pero ¿y qué pasaba con el famoso amor platónico, ¿no? O sea, esta cosa que Woody Allen la hace parodia, aunque ustedes no lo crean, este, a Hans Kelsen le interesó muchísimo. Y cuando Freud lo invita a un congreso de psicología, lo que se le ocurre a Kelsen es hablar sobre esta cuestión, ¿no? De si posiblemente esa idea que se tiene de filiación hacia el Estado, que es necesaria para la construcción del Estado, es de tipo homosexual. Entonces, lo que Kelsen empieza a explorar, ¿no? En su texto que se llama así, El amor platónico, ¿no? O sea, si la idea clásica de ciudadanía está ligada a una idea homosexual, porque finalmente en esa etapa el amor solo era posible entre varones. Entonces empieza ahí a hacer algunas relaciones interesantes, pero esto quiero decir, o sea, que de alguna forma la historia sobre este tremendo filósofo llamado Sócrates ha servido como una excusa para construir una filosofía de bronce, ¿no? O sea, una historia de la filosofía que parece sólida, pero que en cuanto tú le empiezas a rascar un poquito, se desquebraja de inmediato, ¿no? Eh, Doy algunos argumentos, ¿no? A ver, Sócrates era aristócrata, o sea, Sócrates no le gustaba la democracia. Es más, Sócrates se suicida, dice alguien, no, pues porque tenía que tomar la cicuta porque era una pena. No,
dentro del derecho procesal griego estaba prevista la fuga como un recurso, ¿no? Sócrates, como sabemos, no se quiso fugar. Es que no se quiso fugar porque para darle una lección a sus conciudadanos. No, Sócrates no se quiso fugar simplemente porque él estaba tan frustrado por la democratización de su sociedad, que él pensaba que en realidad sí él era superior a todo el mundo y que, pues, que era mejor morirse porque, que estar hablando con extranjeros o con mujeres. Qué horror, ¿no? Mejor se suicidó, ¿no? Pero hay una cosa ahí rara donde se diga necesariamente el tema de la democracia a Sócrates y a la filosofía y a la razón. O sea, como que para que haya democracia tiene que haber razón, y estas razones tienen que estar implícitas en la vida pública, insisto, en las prácticas, en las actividades de la vida pública, pero de esa razón de tipo estoico. Entonces, pareciera que culturas o porciones de la sociedad que no son racionales no tendrían posibilidad de acceder al poder. Justo lo que quería Sócrates, el rey filósofo, la ilustración. ¿Quién nos debe gobernar? Los que razonan mejor. Y en mucho tiempo, por mucho tiempo, esto permitió lo que yo decía, ¿no? O sea, que quien mejor gobierna es un varón que una mujer. O sea, esa era la justificación normal. Los varones controlamos mejor nuestras emociones, ¿no? Según. ¿No? Los varones tenemos, o sea, somos más cercanos a ese estoicismo, ¿no? Las mujeres, en tanto que emocionales, no tienen esa capacidad de tener este razonamiento pulcro. Y así, ¿no? Las comunidades indígenas, los latinoamericanos respecto de los europeos. Entonces, la razón funciona como un elemento de sometimiento, pero como un elemento autocrático, no democrático. Pero podemos seguir jugando eso con eso, porque ¿existiría una razón pública? Es una pregunta interesante, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Por qué se dice pensamiento latinoamericano y no razonamiento latinoamericano? Y otra vez hagan el ejercicio de inteligencia emocional. Suena raro, ¿no? Razonamiento latinoamericano. Pero pensamiento latinoamericano suena bien. Porque como que pensamiento está más ligado a un tema antropológico y razonamiento un tema lógico. Y el pensamiento es como algo más bohemio, ¿no? Es como nos juntamos, una guitarrita, una copita de vino, ¿no? Y pensamos, y el razonamiento es un tema de aula judicial. Un juez con traje, un escritorio. Sí, más o menos. Sí, sí se nota. Pero justo un diplomado en pensamiento crítico llevaría a cuestionar todas aquellas actividades donde aparece el concepto, la idea de razón.
porque no porque diga razón quiere decir que está haciendo eso racional. Incluso hay quien dicho que deberíamos usar más la palabra razonable, donde razón equivaldría a verdad y razonabilidad a verosimilitud. Pero bueno, ese ya es un tema, digamos, un poco más complejo en términos epistemológicos, ¿no? Bueno, interesante, por ejemplo, yo creo que todos estos ejercicios no hubieran sido posibles sin el surgimiento de la psicología, por ejemplo, ¿no? A ver, ese no había yo pensado en ese ejercicio. A ver, si hablamos de pensamiento, pensamientos, incluso en plural, ya tiene otra connotación. Pensamientos en plural tiene otra connotación. Podemos estar dentro del ámbito de la psicología, ¿no? De hecho, del psicoanálisis, o sea, decir, ¿y usted qué ha pensado últimamente? ¿O qué piensa sobre esta cosa? ¿O cuál es, o podríamos hacerlo equivalente a cuál es su opinión? ¿Cuál es la imagen que qué es el imaginario? ¿Ven? Es algo como más coloquial, ¿no? Pero difícilmente un psicólogo le preguntaría a alguien, a su paciente, ¿no? ¿Y usted cómo razona? ¿No? ¿Cómo anda de su razonamiento? Porque justamente tenemos como ese tema, ¿no? Ese tema de, de una especie de petición de principio, ¿no? Está la razón, no nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la intención? Se entiende que no hay un tipo de vicio oculto, ¿no? Al contrario, o sea, está diciendo que lo va a hacer lo más racional posible. Pero yo siento, y un poco igual ahí conversando con Alejandro, que nos ha hecho también favor de compartir la escena de Woody Allen, yo creo que la modernidad sí es una especie como de gran ironía. Pensemos, por ejemplo, en el Quijote de Cervantes. ¿Quién es el héroe del Quijote de Cervantes? Un viejo loco. Y entonces Cervantes, ¿qué está haciendo? ¿Un elogio o una crítica a la modernidad? ¿Un elogio o una crítica al antiguo régimen? Su héroe es un caballero medieval o alguien que presume ser caballero medieval, pero que no usa su razón, porque los locos perdieron la razón. Ahí está otro concepto interesante. Locura, razón e intención. Es un tema que es apasionante, ¿no? Porque, a ver, supuestamente nosotros pensamos que si nos ajustamos a procesos mentales categorizados, ¿no? Y nuestro trabajo solo es de hacer match, o sea, es decir, escoger lo que tenemos que poner ahí y después apretar un botón para que dé el resultado, es que esa es la idea que tenemos, ¿no? Dentro del derecho, ¿no? Estándares probatorios, test de proporcionalidad, o sea, es más, desde antes, ¿no? Silogismo, subsunción, o sea, todo está ligado como eso, ¿no? Simplemente una cadena, ¿no? Donde vamos colocando las cosas y al final, pues hay un resultado en el cual, pues entonces no hubo ningún tema subjetivo, ¿no? Y por eso entonces
hoy razonamiento e intención se pone muy interesante frente a inteligencia artificial. Porque ¿dónde se sitúa hoy el tema del razonamiento? Ahí, en la tecnología. La tecnología capaz de hacer procesos matemáticos que dejarían fuera cualquier rescoldo de subjetividad o de emotividad o de intención. Entonces vuelvo al Quijote, ¿no? O sea, ¿será que entonces Cervantes nos estaba advirtiendo que nuestra condena en la modernidad iba a ser confiarnos tan ciegamente en la razón que íbamos a vivir bajo una gran locura? Que me parece el que lo intuye perfectamente es Franz Kafka, ¿no? Incluso crea un género literario a partir de eso, ¿no? En el proceso es la cosa más demencial que uno puede leer. Es una locura. Pero ¿cómo es una locura si es un proceso? Y entonces Kafka va jugando con esos elementos, ¿no? De lo que parece racional. Un elemento más. Dice la Organización Mundial de la Salud que esta generación es la que más problemas de salud mental tiene. Es un tema que no hemos querido tocar porque se vuelve tabú, ¿no? Pero todos en un grado u otro tenemos un tipo de afectación, ¿no? A raíz de la pandemia. Ansiedad, estrés en algún grado, depresión, ¿no? Y bueno, pues todo esto obviamente es un replanteamiento, una revalorización a propósito de eso, ¿no? De un tema, insisto, tabú que es la locura. O sea, de poetas y locos todos tenemos un poco, ¿no? Esta gran expresión. Poesía, que es un lenguaje, una narrativa que el pensamiento estoico condenó, porque según el pensamiento estoico hay una forma de razonar mucho más alta que otra, ¿no? O sea, una forma de procesar o de pensar mejor que otra. Y seguramente la poesía no era una de las mejores formas, ¿no? Lo dijo Platón. Y en esta expresión de poetas y locos todos tenemos un poco, es interesante porque la poesía se ve a veces como justo esa posibilidad o esa narrativa de trascender el razonamiento, mirar la intención y ver más allá, ¿no? Es decir, como una narrativa curiosamente más veritativa, más veraz que el propio razonamiento. Y ahí estamos entonces nosotros, posmodernos, posmodernas, tratando de trascender lo evidente, tratando de ver si pudiéramos utilizar nuestra intuición en nuestros procesos mentales. Es más, yo creo que esto no hubiera sido posible, o sea, ustedes o sea, hubieran, si yo hace 10 años hubiera dicho, hagan un ejercicio de inteligencia emocional, ¿no? ¿De qué está hablando este tipo, no? Aquí todo es a partir de la razón. ¿Qué, qué sienten cuando piensan o qué piensan cuando sienten, ¿no? Pero hoy nos damos esa oportunidad en tanto que somos esa generación post-racionalista. Les guste o no, somos post-racionalistas.
¿Cómo ven? A ver, ya me eché casi una hora. Les dije, clase constructivista y ya me agarró un rollazo. Pero a ver, alguien que nos pueda comentar alguna cosita, ¿no? Sale, Roberto, adelante. Doctor José Ramón, buenos días a usted, a todos. Pues mucho más abstracta la clase que el paper, que la lectura para esta clase. Me llamó la atención ahorita que mencionaba el elemento de la deconstrucción, y entonces me surgió la duda si la deconstrucción es un elemento del pensamiento crítico o al revés, si el pensamiento crítico es un elemento de la deconstrucción. Yo creo que la deconstrucción es una herramienta del pensamiento crítico, junto a otras herramientas. O sea, pensamiento crítico yo lo vería como una serie de actividades o de actos llevados a, o justo eso, con la intención de trascender esa racionalidad, eh, eh, digamos que superflua, ¿no? Y profundizar más, reflexionar, ¿no? Incluso tenemos metáforas como salir de la caja, ¿no? O pensamiento alterno, o sea, le decimos de muchas formas. Y una de esas maneras, una práctica ligada a generar esa actitud epistemológica llamada pensamiento crítico es la deconstrucción, ¿no? Otro podría ser la introspección, otro podría ser la retrospección, otro podría ser la ficción o el ficcionar las cosas, ¿no? Y todo eso nos llevaría a pensamiento crítico, pero sí, somos posracionalistas, ¿no? Necesariamente. Gracias, Roberto. ¿Quién se anima? Estoy tentado a ponerles a Woody Allen, ya que Alejandro nos hizo favor de encontrarlo. Vamos a ponerlo. Una pestaña. Aquí está. Sí. See? It's not so easy. Why? Why can't I do it? Because it's morally wrong. Oh, I see. Well, can you define your terms? Yes, there's a moral imperative involved here. Yeah, where? Where's the moral? Don't you see it? By killing Napoleon, you're actually killing yourself because we're involved in a kind of total absolute. Oh, come on. This isn't a total absolute. You're being pantheistic again. How is that You know? pantheistic? How is that pantheistic? We all relate universally to a giant oneness. Oh, you want to hit him? He's coming to again. Oh. Just give him a little shot. Yeah, good. You see, we're dealing with an ethical question here. Oh, come on, Boris. You're not going to quote Timeless Aquinas again. Absolutely, where he said you must never kill a man, particularly if it means taking his life. What's the matter? Don't you see? And if we don't stop him, he'll burn down half of Europe. Well, maybe we'll get lucky. Maybe it'll be the half with our landlord in it. Boris, for our children. We don't have children. Then for our parents. They don't have children either. Well, I'm going back and I'm going to kill him. Sonia! I am. No! All right, look, pull the carriage out front. I'll go kill him. Look at him. If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together on Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals. Oh, I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But
You know, some men are heterosexual and some men are bisexual, and some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers. My problem is that I see both sides of every issue. I'm too logical. You know, the world is not logical. If it was logical, how would old Nahamkin be younger than young Nahamkin? I knew there was something crazy about that when I was a kid, but every time I said something, they'd smack me. So, you know, I'm just racked with guilt, and I'm consumed with remorse and stricken with suffering for the human race. Not only that, but I'm developing a herpes on my lip here that is really killing me. What to do? ¿Conocían esta película? No. ¿No? Dice Daniela, no, Sergio, ¿no? Roberto, Juan Pablo, ¿la habías visto? ¿No? Bueno, ahora un poco Woody Allen, pues con todas las denuncias que ha tenido, pues es como un tema políticamente incorrecto, pero esta escena, pues es como les decía, muy ilustrativa, ¿no? Es una parodia, ¿no? O sea, al final es una sátira muy interesante sobre razonamiento e intención, ¿no? Él tratando de justificar, pues la idea es que se dan cuenta, ese es Napoleón el que está ahí, y entonces justo lo que dice, ¿no? O sea, tienen que eliminarlo para que no genere la guerra que va a traer en Europa, y matarlo, y entonces él pues hace todo hace este soliloquio, ¿no? Donde curiosamente, pues, yo ubico esa escena sobre todo porque al final hace un planteamiento, ¿no? sobre estas preferencias sexuales, por decirlo así, y después dice, y hay unos que incluso no tienen, o sea, no entran en ninguna categoría y se hacen abogados, ¿no? Me ha parecido muy curioso, o sea, por qué hay como en el imaginario colectivo la idea de que la profesión jurídica, pues justamente está como más allá, ¿no? De lo humano, ¿no? O sea, más allá incluso de las cuestiones hasta físicas o que nos hacen humanos, ¿no? Como podría ser eso, ¿no? Pues claro, pues es una forma de jugar con esta idea que me parece que sí es interesante a propósito del derecho, donde pareciera que la razón estoica, vuelvo a lo mismo, nos hubiera exentado de ser humanos. O sea, como si el derecho hubiera llegado a una especie de sistema que puede exentarse de sufrir cualquier intromisión de las emociones. Pero vean qué interesante, y vuelvo al postracionalismo, ¿no? En un momento nos dicen, no, ¿sabes qué? Sí tienes que ser humano. Es más, tienes que aplicar los derechos humanos y tienes que pensar en las personas y tienes que trascender ese formalismo. Y entonces nos enfrentamos a una especie de dilema, ¿no? Porque resulta que para hacer al derecho más certero teníamos que dejar de ser humanos y convertirnos, pues eso, en una especie de autómatas, de robots que pudieran excluir toda esa posible subjetividad, toda esa intención. Y entonces hoy nos encontramos justo en ese tema, ¿no? Es decir, que una especie de esquizofrenia. ¿Qué hacemos, no? Y por todos lados yo lo veo, ¿no? Es decir, no, es que en lo judicial, ¿no? Es que ahí no debe, en la valoración de pruebas, no debe entrar ningún elemento subjetivo, pero entra. Porque en algún momento se tiene que elegir qué poner en la cadena, ¿no? Porque se tiene que decir qué es lo que se va a ponderar. Hay siempre una intención, no importa que la disfraces de razonamiento. Y el no tenerlo racionalizado, curiosamente, o sea, el no estar conscientes, y hay otro concepto que sumamos a nuestro mapa mental, conciencia, ¿no?
el no estar conscientes de que hay una intención detrás, quizá pueda ser lo más peligroso, ¿no? En la academia le llaman esto currículum oculto, ¿no? Es el académico que llega y se presenta como, como una persona que va a hablar desde la neutralidad, que va a hablar de manera imparcial, pero trae todo un sesgo ideológico detrás. Y empieza a adoctrinar desde la razón. Entonces, esta idea de currículum oculto, pues supone eso, ¿no? Es decir, una falta de ética académica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transparencia, de honestidad, tal, pues hablamos de eso, ¿no? Que es un tema sasazo, ¿no? O sea, es decir, en otros sistemas, por ejemplo, como en el de Estados Unidos, se sabe que los ministros, los jueces de la Suprema Corte, se sabe a qué ideología pertenecen. O sea, abiertamente en nuestro sistema no. Nuestro sistema es más doble moralista, por decirlo así, ¿no? Porque se oculta la intención. Entonces, quizá un mecanismo adecuado, pues es, ustedes ya seguramente lo estarán atisbando, pues es hacer ejercicios mucho más holísticos e integrales, ¿no? Es decir, donde se sepa cuál es la intención, ¿no? Y de alguna manera se transparente cuál es el procedimiento racional que se utilizó, ¿no? Pero parece que, o sea, no sé, bueno, fíjense, es interesante. Primero, esta herencia latina, vamos a decirlo así, ¿no? Ese barroco heredado de los españoles, ¿no? O sea, esa idea eh, de hacerlo rebuscado, de hacerlo complejo, de hacerlo, bueno, es nuestra herencia, ¿no? No somos pragmáticos como la cultura anglosajona, ¿no? A nosotros nos gusta los vericuetos, nos gusta eso, ¿no? Luego, sumado a nuestra herencia, a nuestro pasado prehispánico, que es alegórico, metafórico, ¿no? O sea, que no es directo tampoco, ¿no? Es a través de retuétanos, como decía, ¿no? O sea, de complicaciones narrativas. Entonces, eso viene pues, a dar al traste a una cultura que en términos arquitectónicos, siguiendo la metáfora, pues sería muy churrigueresca, ¿no? Es decir, sumas el barroco más la complejidad de nuestros pueblos originarios, pues sale un resultado muy interesante, ¿no? Que al final pues viene a ser como radiografiado, por ejemplo, por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Es decir, es eso, es una especie de laberinto, es un juego de una mascarada, tiene muchas metáforas ahí, ¿no? Entonces, nosotros le encontramos varios sentidos a las cosas. Hay varias intenciones. Una razón puede esconder varias intenciones, ¿no? Por eso nosotros nos jactamos, incluso es parte de nuestra herencia, el doble sentido. Pero también está en el laberinto de la soledad, ¿no? De una forma explicada, ¿no? Pero nosotros, habrán a propósito de la pregunta de Roberto, ¿no? De la deconstrucción, ¿no? Que se puede traducir también a decolonización. Habrán escuchado que ahora muchos de los debates es sobre el tema del aspiracionismo, ¿no? ¿Por qué aspiramos a ser racionales? ¿Por qué aspiramos a ser pragmáticos? ¿Por qué aspiramos a tener un lenguaje directo? ¿Por qué aspiramos a erradicar la intención? Y yo pregunto, ¿no tendría que ser al revés? ¿Asumirlo eso como parte de nuestra identidad? Ese es el debate que hoy tenemos, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué afanarnos en establecer parámetros o patrones o clasificaciones o categorías y hacer necesariamente entrar las cosas ahí? Cuando nosotros tenemos más capacidad de trascender esa, voy a poner una expresión, esa frívola racionalidad. De hecho, en la cultura popular está saturada, está llena de estas figuras, ¿no? Que, que ven más allá de lo evidente, que pueden echar mano de su intuición, de su sentido común, de su imaginación. Yo vería pensamiento crítico, a propósito también de la pregunta de Roberto, de qué otras herramientas como la deconstrucción, es un trabajo donde entra la imaginación. Yo me imagino como alguien más. Cuando hablamos de empatía, por ejemplo, ¿no? Razonamiento, pensamiento, intención, y ahora pongo otra facultad, imaginación. Pero vean, todos los héroes de nuestros tiempos son así, son personajes que imaginan. ¿Les gustó Merlina? ¿Vieron Merlina? Una heroína de nuestro tiempo, de nuestra generación, ¿no? Capaz de asumir esta posibilidad de imaginar, de trascender esa racionalidad banal, por llamarla de una forma, ¿no? Fútil, ¿no? Ir más allá. Y casi ahora todos los personajes de la cultura popular son así, son más observadores, más observadoras, más, ¿cómo pueden decir? Más permisivos ante las emociones, con un mayor grado de intuición. Yo, yo creo que tendríamos un poquito que darnos permiso de eso, ¿no? O sea, darnos permiso de deconstruir la razón a partir de estas otras categorías que hoy se nos están presentando. No, no, no creo, no le veo nada de malo, ¿no? Yo entiendo que justamente alguien dirá, no, pero eso es riesgoso, el relativismo, regresemos a lo seguro, ¿no? Retrotopía le llaman eso, ¿no? Y lo llama Bauman, ¿no? Mejor volvamos, ¿no? Sobre la lógica formal, sobre la razón como punto de partida. No lo sé, o sea, yo justo lo que no tendría que hacer en un diplomado de pensamiento crítico es imponerles un modelo, ¿no? Aquí la cuestión es justo que ustedes hagan ese ejercicio de pensar críticamente los temas que actualmente pues no, nos preocupan y nos tienen ahí en vilo, ¿no? Tratando de ponernos de acuerdo, ¿no? De encontrarle sentido a las cosas. Porque ya ni siquiera me meto al tema de si la racionalidad occidental es un tema incluso capitalista. O sea, es decir, es un instrumento que está ligado a un tema, pues sí, de control político y económico, ¿no? Porque, a ver, pensemos, la, la racionalidad en la que vivimos es la de vivir explotados, endeudados,
pagando hipotecas, créditos automotrices, trabajando jornadas, ¿no? O sea, para que unos cuantos, los que hicieron la Revolución Francesa, unos cuantos se beneficien de ello, ¿no? O sea, el modelo racionalista de la carne de cañón sigue presente para generar mayor explotación. Entonces, ahí también hay un tema súper interesante, ¿no? A nivel de pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico, pues tendría que ser revolucionario, emancipador, porque como ya lo han dicho muchos filósofos, la revolución liberal, la revolución moderna, traicionó a sus hijos, ¿no? Se los devoró como Júpiter, ¿no? Esa es la expresión. La revolución consumió a los revolucionarios, ¿no? Una paradoja, ¿no? Dice Roberto, evolucionario. Sí, yo, cualquier, ahora sí que neologismo que pueda servir para tratar el tema de manera distinta puede ser interesante, ¿no? Es que siempre estamos pensando, si quisiéramos cambiar el sistema de pensamiento actual, tendría que venir una revolución. Claro, evolucionario o involucionario, ¿no? Porque en muchas cosas hemos involucionado. Yo creo que es difícil, ¿no? O sea, el tiempo que nos tocó, porque es un tiempo de mucho desánimo y desaliento, ¿no? Parece que la democracia se retrotrae, ¿no? O sea, estaba leyendo un artículo donde dicen que están prevaleciendo sistemas más autocráticos en todo el mundo, ¿no? O sea, hoy, eh, hoy en comparación con hace 10 años, hay más autocracias que democracias en el mundo, ¿no? Luego está el tema medioambiental, ¿no? O sea, está el tema de la crisis del modelo económico, está la crisis entonces del modelo político, y yo diría que está la crisis del modelo societario, ¿no? O sea, es decir, Estado no nos está alcanzando, o sea, no, como organización social, ¿no? No creemos que realmente estemos siendo representados. Entonces, si ponen todo eso, pues claro, es, es un poco frustrante, ¿no? Es un poco frustrante porque como diría Jacques Attali, el futuro se acabó. Es interesante, ¿no? O sea, el futuro que estamos viviendo es un futuro que se diseñó en el siglo XVIII y se agotó, se acabó. Entonces a nosotros nos toca, como a aquellas personas del siglo XVIII, pensar y diseñar nuestro futuro. O sea, hoy tendríamos que estar imaginando un futuro, pero no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es tratar de rescatar figuras e instituciones que fracasaron rotundamente. Piensen ustedes, otra vez, sentipiensen, ¿no? Usen su inteligencia emocional. Si yo les digo, el Estado fracasó, ¿qué sienten? Desaliento total, ¿no? Sí, pero ¿cómo? O sea, es que, o sea, un futuro donde no hubiera Estado, ni siquiera nos lo planteamos como posible. O sea que pensamiento crítico sí nos lleva a un punto, a un punto de inflexión sumamente interesante respecto de qué es lo que realmente quieres. Y fíjense lo que voy a decir, a lo mejor voy a decir una burrada, pero la intención incluso por sobre la razón. A ver si se entiende esto.
La intención que hoy tenemos como sociedad es salvarnos, es sobrevivir, porque el planeta está al borde de la extinción. La intención que tenemos es que sobrevivamos los más que se puedan. No solo una clase, no solo un grupo, no solo un género. Es más, no solo una especie. Esa es nuestra intención, porque con la razón llegamos aquí, al borde de la extinción. ¿Sí? Más o menos se ve. Yo prefiero la intención. Prefiero una intención que sea eso, ¿no? Explícitamente la de salvarnos, la de sanarnos, la de entendernos, más que la razón de esta es la solución única, esto es lo que se tiene que hacer, quién nos la da, de dónde, o sea, buscando eso, ¿no? Una razón. ¿No será que con nuestra intención podríamos generar mejores razones? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Le di la vuelta, ¿no? No, como una y otra vez y de regreso. No sé si, doctor, si me parece que la intención sería, en esta hipótesis que nos plantea, sería la base para construir el razonamiento. No sé si estoy equivocado. No, yo creo que sí, yo estoy llegando a esa conclusión, que puede ser una conclusión absolutamente disruptiva, ¿no? Ujú. Pero a mí me suena sensata. No sé alguien más que esté por aquí que puede decir, no, yo creo que hay que volver a la razón, que hace falta razón, que justamente el problema es ese, ¿no? Que estamos siendo demasiado irracionales, ¿no? Es que justo meditaba justo en eso porque ahora mencionaba usted, doctor, que la intención sobre la razón, y ahí me puso ahí internamente en un dilema, porque yo no sé si estaría dispuesto, aunque planteó un tema extremo, la extinción de la raza humana, ¿no? Algo más o menos lo manejó, dándole ese enfoque. Y bueno, si fuera ese el extremo, francamente no sé a qué estaría yo dispuesto, pero no sé, en algo no tan extremo, me parece que yo no sería, no, pues sería capaz de poner a a la conveniencia sobre la razón, o más bien, para dejarlo más claro, a la vergonzosa conveniencia sobre la razón. Sí, o sea, dos cosas, ¿no? Una es que el planteamiento, como dijiste tú, es extremo porque pues es un ejercicio que en términos de argumentación podríamos llamar de reducción al absurdo, ¿no? O sea, es un recurso didáctico que yo uso en tanto que somos racionalistas para, para ver el otro extremo y obviamente la solución, ustedes entenderán, tiene que ser un justo medio, ¿no? O sea, la solución es un sistema, permítanme, es que estaba ladre y ladre. La respuesta tendría que ser integral, holística, ¿no? O sea, es decir, tendríamos que develar las intenciones y que esas intenciones sustentaran o fortalecieran las razones. Ahora, en tanto que una razón única, objetiva, dogmática, ¿no? No es posible,
¿no? Lo que llamamos, pues eso, el fin de la historia, como es el fin del relato, ¿no? El fin del dogma, ¿no? Entonces, tenemos que construir razón pública. Es más, razón de Estado no funciona porque la razón de Estado era una razón clasista y elitista, ¿no? O sea, es la de una clase política diciendo esto es lo racional, imponiéndosela a todo el más grupo, ¿no? Y ocultando las intenciones, que las intenciones eran, pues, conservar el poder. ¿Sí? Más o menos. Entonces, ese es el tema. El tema es hacer algo más bien de justo medio, algo más integral y algo más holístico. Entonces, ahí tendríamos que tener un debate, ¿no? ¿Por qué se ocultan algunas intenciones? Y es que es el tema. Hay algunas intenciones que incluso, en tanto que son eso, ilustradas, bueno, ni modo, el homo sacer de Agamben, ¿no? Pues para que podamos tener una salvación, se tiene que eliminar o va a tener que morir una parte de la sociedad. Les recomiendo ver en esta clave que estamos sugiriendo de pensamiento crítico, razonamiento, intención, la película Don't Look Up. No sé si la ubican. Está en Netflix. Es una película que, bueno, eso trata sobre el fin del mundo, pero sobre pues eso, la insensatez, la irracionalidad, la racionalidad, la intención, ¿no? Y esta clase política que se pertrecha para salvarse a sí misma, ¿no? Exacto, don't look up, no mires arriba, ¿no? Porque parece también que no nos va a dar tiempo de desarrollarlo, pero creo que el otro tema que había que tratar aquí es la posverdad, ¿no? O sea, lo que tú dices, Roberto, es, tengo miedo de que frente a la evidencia se expongan otras razones, ¿no? O que, como dices tú, que la intención supedite a la razón y entonces, pues, vivimos en una etapa en la que cada quien tiene una verdad distinta. Pero si el poderoso tiene la posibilidad de establecer la verdad, o sea, fabricada, por decirlo así, ¿no? Entonces ya no cuentan las evidencias, ¿no? Sí, Don Look Up está bien, bien buena para hacer la crítica a esta cultura, ¿no? De esa, a esta sociedad, ¿no? Que a veces desprecia esas evidencias. Ese es otro concepto para poner dentro de nuestro mapa mental, ¿no? Evidencia, razonamiento, evidencia, razonamiento, método científico, ¿ya ven? Pero miren, va a haber tiempo en este diplomado de hacerlo, ¿no? Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, sugerencia? ¿Todo bien? Estoy a sus órdenes. ¿Todo bien? Sí, Roberto, Juan Pablo, Sergio, Daniela, Héctor, Juan, Javier. ¿Todo bien? Bueno, pues fue un placer estar esta mañana con ustedes. Les agradezco muchísimo. Espero verles seguramente en otra ocasión. Y si no, también nos seguimos en redes sociales. Gracias pues por conectarse y también por opinar y por hacer más rica esta clase. Bueno, pues nos vemos. Que tengan una feliz jornada. Gracias, maestro. Sí, Alejandro.